¿Qué son los logaritmos? Ustedes saben que, a ver, se los voy a introducir al tema de esta manera. Todas las operaciones que ustedes han aprendido en la escuela tienen una operación contraria, ¿sí? Entonces, la operación contraria de la suma es... La operación contraria de la multiplicación o del producto es... La división. Bien. ¿Y la operación contraria de la potencia? La raíz. Bueno, ahí tienen la mitad de verdad. La potencia es la única operación que tiene dos operaciones contrarias. Una es la radicación. Muy bien. Por ejemplo, si yo digo x al cuadrado igual a 4, yo sé que x es más o menos la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Pero la potencia, cuando mi incógnita no está en la base, sino que está en el exponente, no me sirve la raíz. ¿Sí? Si yo les dijera, por ejemplo, 3 a la x igual, bueno, no se las voy a hacer fácil, a 8, ¿cómo despejan la x de ahí? Con logaritmo. Ni se les ocurra decirme esto. No lo puedo. Claro, muy bien. ¿Quién fue la que dijo? Con logaritmo. Entonces, ¿cómo aparecen los logaritmos? Así. Si yo les digo 2 elevado a qué potencia me da 8. Para despejar la x, yo aplico la definición de logaritmo, que dice que el logaritmo en base 2 de 8 es x. Esa misma x que estoy buscando acá. Y díganme cuánto vale esa x. 3. Con miedo lo dijiste. No, 3. porque siempre seguro. 3. ¿Por qué 3? Porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Otro ejemplo. 2, bueno, dejemos el 2 de lado. Bueno, pongámoslo. 2 a la x igual 16. Es decir, que si yo quiero averiguar x, es el logaritmo en base 2 de 16. ¿Cuánto vale eso? 4. 4. ¿Por qué vale 4? Porque 2 a la 4 es 16. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora Sí. quédense con esta idea. Fíjense. Profe, ¿y cómo pongo eso en la calculadora? Pará, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Yo dije, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. También dije, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Entonces yo le digo, el logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto es? Sin calculadora. Con lo que vienen aprendiendo. ¿Cuánto? 2. 2. Muy bien. ¿Por qué? 3 por 3. 9. Porque 3 al cuadrado es 9. Bien. El logaritmo en base 5 de 125, ¿cuánto es? 5. No, te fuiste. 3. 3. 3. 3. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 125. ¿Sí? No son tan difíciles los logaritmos después de todo. Ahora viene la pregunta para que abran su mente. Miren estos ejemplos que he puesto. Y fíjense,
los resultados de logaritmos, de los logaritmos, ¿qué son? En realidad, esos números, ¿qué son? Múltiplo. Mírenlo al costado a la derecha lo que tiene. Exponente. Exponentes. Muy bien. El resultado de un logaritmo es un exponente al que tengo que elevar a la base para que me dé el logaritmando, que se llama, o el argumento del logaritmo. El resultado de un logaritmo es un exponente. Bien, si ustedes tienen eso en claro, se les simplifica muchísimo el trabajo. Y ya van a ver por qué. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el logaritmo en base 3 de 3? Como yo sé que el logaritmo, el resultado de un logaritmo es un exponente, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿a qué exponente tengo que elevar 3 para que me dé 3? A 1. A 1. Muy bien. ¿Y el logaritmo en base 10 de 10? También 1. También 1. Es decir, ya saco una importante conclusión. El logaritmo de un número en su misma base siempre es 1. ¿Sí? Bien. Quédense con que el logaritmo es un exponente. Entonces, fíjense. A ver. Una difícil. El logaritmo en base 3 de 1. 0. Es decir, 0. ¡ah! ¡Qué velocidad! 0, porque no hay ningún elevado. Sí, hay un. Sí, todo número elevado a la 0 da Un 1. número elevado a 0 da 1. O sea, que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. ¿Ven? Muy bien. ¿Vieron? Si ustedes piensan en los logaritmos como exponentes, es mucho más simple entenderlo. Este es difícil en serio. El logaritmo en base 3 de menos 9. Menos 2. Vos decís menos 2. No, no. O sea, que No, 3, no tiene. 3 a la menos 2 no me da menos 9. No. 3 a la menos 2. Tiene ¿Qué que hace? ser más 0. ¿Qué hace el exponente negativo? No te escucho bien. ¿Qué hace el exponente negativo? Lo invierte. Invierte, pero el resultado es positivo. O sea que no voy a llegar nunca a un menos 9. No existe dentro de los números reales un exponente que me transforme, digamos, en negativo, ¿sí? Dicho mejor, no existen los logaritmos entre los números reales de números negativos. Quiere decir que si ustedes ahora agarran la calculadora y ponen el logaritmo de menos 5, cualquiera de las bases que tiene la calculadora, ¿qué les dice? Error. Sí, le calculo. Error. Muy bien. Y ahora otra difícil. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 0? Tampoco puede ser, porque tiene que ser sobre 1. Tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque ese número, si existiese, entre los números reales, quiere decir que 2 elevado a ese número me tendría que dar 0. Y 2 elevado a la 1 es 2, elevado a la 0 es 1. Y elevado a números negativos, me invierte la base. ¿Se entiende? Es decir, nunca voy a poder llegar a 0 entre los números reales. Entonces, allá tengo una limitante entre los logaritmos. ¿Yo le puedo calcular un logaritmo real a cualquier número? Les pregunto. Sí, siendo siempre mayor a 0, es decir, de 1 en adelante, y el logaritmo
La base tendría que ser, ahí lo leí en la teoría más temprano. Ahí ya O sea, ¿le puedo calcular logaritmo a cualquier número? No. no. Solo le puedo calcular logaritmo a números mayores que 0. O sea, positivos y distintos de 0. ¿Sí? Sí. Pero ojo una cosa, Matías. Vos dijiste a partir del 1. Pará. Entre el 0 y el 1 Sí, hay me equivoqué. infinitos números. Sí. No son números enteros, son números reales, acordate. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso es importante? Sí, porque es una limitante. Ahora, esto que acabamos de aprender, porque como, ¿quién fue la que dijo que nunca lo había visto, Vani? No me acuerdo. ¿Quién era? Celeste. La Celeste, que nunca lo había visto. Esto que acaba de aprender la Celeste es una operación nueva, Celeste, ¿sí? Y por ende, hay que ver qué propiedades cumple esa operación. ¿Por qué? Y porque vos estás familiarizada con, por ejemplo, entre la suma y el producto decís, y A por B es lo mismo que B por A, ¿no es cierto? Esa propiedad se llama... ¿Cómo se llama? No le estoy preguntando solo a Celeste, le estoy preguntando a todos. Que el producto de dos números no importa el orden. El resultado es el mismo. Se llama propiedad Igualdad. Conmutativa. 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 Bien. En la suma también se cumple. Es decir, 3 más 5 o 5 más 3 me da el mismo resultado. Pero, por ejemplo, en la resta no se cumple. ¿No? Es decir, 6 menos 4, ¿cuánto me da? 2. ¿Y 4 menos 6? 2. Negativa. Menos 2. Menos Bueno, 2. entonces, fíjense que acá tienen una propiedad que se cumple en algunas operaciones, pero no en todas. ¿En qué otra no se cumple la conmutativa? Por ejemplo, 3 dividido 2, ¿es lo mismo que 2 dividido 3? No. 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 Bueno, entonces, ven, ustedes, aunque no se hayan percatado, lo saben, tienen el conocimiento de que, que las propiedades no son universales. No todas las operaciones cumplen las mismas propiedades. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a ustedes no se les va a ocurrir hacer esto como igual, porque saben que no da lo mismo. Lo mismo en una regla. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las propiedades que cumplen los logaritmos. ¿Sí? No puedo aventurar de decir, bueno, sí, la conmutativa, ¿por qué? Si no se cumplen todas las operaciones, ¿cómo puedo asegurar yo que sí se cumplen los logaritmos? Bien. Bueno, profe, entonces dígame, ¿qué propiedades cumplen los logaritmos? ¿Quieren que les diga algo? Celeste, a vos, que sos la única que admitió que nunca lo había visto. Vos conocés las propiedades de los logaritmos. ¿Cómo, profe? Si yo nunca estudié logaritmos. Pero las conocés. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué dijimos que es un logaritmo? Un exponente. Un exponente. Y ahora decime, Celeste, ¿vos conocés las propiedades de los exponentes? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base? ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suma. ¡Ah! Se suman. Muy bien. Y dijimos que los logaritmos son exponentes. Eso quiere decir que el logaritmo en cualquier base de un producto, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman.
como nosotros entendemos a los logaritmos como exponentes, fíjense, producto, se suman. ¿Qué otra conocés de potencia? Celeste. Que cuando están dividiendo se restan los exponentes. Cuando están dividiendo, se restan. Entonces, imagínate qué va a pasar con el logaritmo de la división. Se van a restar. Aquí. Bien. ¿Ves cómo sabías las propiedades de los logaritmos? ¿Ven cómo las sabían todas? Las propiedades del logaritmo. Y había otra propiedad más de potencia que usábamos. ¿Cuál era? ¿Te acordás cuando decíamos un número elevado? ¿Esto cómo se llamaba? Potencia de Potencia de otra potencia. se La multiplican. igual, se multiplican. Y como nosotros decimos que el logaritmo es un exponente, quiere decir que el logaritmo de b a la a, ¿sí?, elevado a la n, es igual al producto de los exponentes. Quédense con la idea de que el logaritmo es un exponente. O sea que es como si este n, que está acá en potencia, pasara adelante multiplicando el logaritmo. ¿Ven? Esas son las propiedades del logaritmo. Y son las únicas que cumplen. Las otras propiedades que ustedes conocen no las cumplen, como no las cumplen las potencias. ¿Se entiende? Como no las cumplen los exponentes o potencias como ustedes sabían. Díganme, ¿la potencia es distributiva respecto de la suma? No. No. O sea, esa la tienen muy claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Que esto no es para nada igual a esto. No es distributiva respecto de la suma. Bueno, ahora tradúzcamelo en logaritmos. Eso quiere decir que el logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. No tiene nada que ver con la suma de los logaritmos. O sea, que acabo de probar que el logaritmo no es distributivo respecto de la suma. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, estas son las propiedades. Cualquier otra propiedad que no esté acá, se la están inventando. No las cumplen. Las únicas que cumplen los logaritmos es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o al revés, tengo una igualdad, se lee lo mismo al revés. La suma de dos logaritmos en la misma base es el logaritmo de un producto. O la resta es el logaritmo de un cociente. El logaritmo del cociente es la resta del logaritmo. O el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. ¿Se entiende? Esas son las tres propiedades que existen del logaritmo. Pero vieron que, si bien son aparentemente nuevas, no son nuevas en absoluto, porque ustedes conocen las reglas, las propiedades de los exponentes, de las potencias. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando yo tenga un problema de logaritmo, lo que yo tengo que entender siempre es que el logaritmo es un exponente. Y tratarlo, cuando tenga dudas, me pongo a pensar qué propiedades tienen los exponentes. Y ahí van a ver cómo fácilmente les salen estas propiedades. ¿Ok?
Sí. Bien. Ahora, claro, B puede ser cualquier número mayor que 1. Pero en la calculadora, por lo menos las más viejitas, las más nuevas, tienen otra función que les permite cambiar la base. Normalmente está una tecla arriba a la derecha, algunos la traen. Pero tampoco es necesario. ¿Por qué? Solo me traen dos tipos de logaritmos. Bueno, acá viene lo interesante. Es decir, hay una forma muy simple de cambiar la base de un logaritmo. ¿Sí? Eso es, digamos, una propiedad derivada de estas tres que se llama cambio de base. Y que tiene muchísima utilidad. A mí me dicen que el logaritmo en una base B de un número A lo puedo escribir como el cociente de el logaritmo en una base C de A sobre el logaritmo en una base C de B. Es decir, que me piden ese logaritmo, lo puedo calcular como el cociente de dos logaritmos que están en otra base distinta de esta. Esto lo vamos a ver en un ejemplo práctico y ahí lo van a entender y van a ver que es fácil. ¿Y para qué me sirve eso? Y me sirve para que yo no necesite tener en la calculadora demasiadas bases. Porque si a mí me piden calcular el logaritmo en base 57 de 23, y yo no tengo en mi calculadora no puedo calcular el logaritmo en base de 57. ¿Cómo hago para calcularlo? Cambio la base. Bueno, ¿y qué base trabajan las calculadoras? Las calculadoras trabajan con dos bases. Trabajan con los logaritmos decimales, es decir, los logaritmos de base 10, el número 10, las potencias de 10. ¿Sí? O logaritmos de Briggs, también se llama esto, que como se usa mucho, el 10 no se escribe. ¿Sí? Algo que no es tan loco y no sirve a confusión. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les digo esto, léanmelo. ¿Qué es esto? Raíz cúbica de 5. Muy bien. ¿Y esto? Raíz cuadrada de Raíz 7. cuadrada de 7. Pero el 2 no lo escribo. Pero ustedes saben que si no lo escribo es un 2. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, si yo veo la palabra log escrito así, quiere decir que la base es 10. No se escribe la base. ¿Sí? Por ejemplo, me lo van a dar escrito así. Y yo digo, el logaritmo en base 10 de 100. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? 2. Bien. Y se escribe así. Fíjense en sus calculadoras que tienen a la derecha, si no me equivoco en la segunda fila, dice la palabra log. L-O-G. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Esos son los logaritmos decimales que trabaja la calculadora. ¿Está claro? Sí. Sí. Y después, la otra base que se usa mucho en ciencia son los logaritmos cuya base es el número E de Euler. El número de Euler también se lo conoce. Que ustedes ya lo han visto en química. ¿Cuánto vale ese número E? 2,718. 2,71. 8. Bueno, 8. Pero en realidad es un número
Es un número irracional. No Sí. termina nunca. Y no se repite nunca. Es como pi. ¿Sí? Claro. Son números que en matemáticas se llaman trascendentes. Este número es la base de estos logaritmos. Y para no confundirlos con los logaritmos decimales y no estar escribiendo al E, a estos se les llaman logaritmos, por ejemplo, de 2. Logaritmo natural. ¿Sí? Este es el logaritmo natural. Entonces se escribe, se simboliza con logaritmo natural. Ujú. LN. Es la otra tecla que tienen al lado del logaritmo decimal. Bien. ¿Sí? ¿La identificaron? Sí. Sí. Entonces, mi calculadora, o mejor dicho, las calculadoras en general traen dos bases, decimal o natural. La que dice log o la que dice LN. Y no me digan nada, les acabo de decir, wow, profe, yo creí que decía in. Porque me lo han dicho, no, es una L minúscula, LN, logaritmo natural. ¿No es cierto? ¿Queda claro? Bien. Sí. Bien. Entonces, ahora ustedes, como saben que su calculadora trabaja nada más que en base 10 o base natural, el número de Euler, quiero que me calculen esto. Los que tienen esa teclita que les pueden pedir cualquier base, no lo hagan todavía. Háganlo con cambio de base. ¿Cómo aplico esta propiedad acá? Si mi calculadora trabaja con logaritmo decimal, o sea que C vale 10 o vale E, pero no tengo una base 57. Bueno, ¿qué dice acá? Que C, ¿quién es? Cualquiera. Lo único es que tiene que ser la misma base para el logaritmo del numerador como para el denominador. Entonces yo esto lo puedo calcular, fíjense. Eso quiere decir que lo puedo calcular como el logaritmo decimal de 23 dividido el logaritmo decimal de 57. Bien. ¿Ven? Le puse la misma base a los dos que sí. Entonces, hagan logaritmo decimal de 23 sobre el logaritmo decimal de 57. 0,7755. 0,7755. Bien. Y funciona para cualquier base. Ahora hagan la misma cuenta, pero en vez de logaritmo decimal, usen logaritmo natural. Ok. O sea, hagan el logaritmo natural de 23 sobre el logaritmo natural de 57. Da lo mismo, profe. Da lo mismo. Entonces, ya con esta herramienta yo puedo sacar cualquier logaritmo. Bien. No me interesa si no está en base decimal. ¿Se entiende? Ok. Ahora, pregunto a todos. No, voy a preguntar a los que tienen las cámaras apagadas. ¿Cómo puedo saber si está bien el resultado obtenido? Mira, el Mauro ahí nomás la aprendió. Aymara Lucero. No. Elevando al número base. Ah, la Candelaria se adelantó. Sí. Claro, es decir, aplicando qué cosa, Candelaria. La raíz. Perdón, la potencia de ese número. Claro, pero ¿qué estás aplicando? ¿Sabés lo que estás aplicando? La definición del logaritmo. Claro. Porque nosotros Ese resultado que me dio. con los ejemplos que vimos, le dimos la definición sin llamarle definición. Pero en definitiva, si yo digo que el logaritmo en base 57 de 23 es 0,7755, la definición dice que 57 elevado a la 0,7755
me tiene tiene que que dar dar 23. 23. Esa es la definición de logaritmo. A ver, eleven 57 a la 07755. 22,9, sí. Sí, da eso. ¿Y por qué no me dio justo 23? Porque falta Porque un faltan Que uno es decimales. muy largo. Decimal. Porque he aproximado. Entonces, ojo en los ejercicios, cuando ustedes trabajen con logaritmos o exponentes, cuando aproximen este número, traten de trabajar con la mayor cantidad de decimales posible, porque el resultado les va a dar aproximado, no les va a dar exacto. Hay un error, estamos induciendo un error en la cuenta. ¿Sí? Como ustedes tienen la posibilidad de guardar el resultado, después usar, háganlo, hagan la prueba. Hagan logaritmo de 23 sobre logaritmo de 57, les va a dar el número completo. Sí. Bueno, y ahora hagan 57 elevado a ese número que lo tienen en la tecla ANS de answer, ¿no es cierto? No tienen que escribirlo. Da justo. Da ¿Viste? 23 justo. Ahí está. Entonces, tip para el examen. Traten de no ir redondeando en el camino. Una cosa es lo que yo escribo en el papel, que no voy a escribir 15 decimales, pero yo trato de la cuenta hacerlo con todos los decimales y recién redondeo ¿dónde? En el resultado. En el resultado. Sí, las opciones que me dan las veo que están con 2 decimales y a mí me dio con 5, bueno, ahí lo tendré que redondear para ver cuál es. Pero ahí lo redondean, porque si no van arrastrando un error. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, pero ¿Quedaron claras las propiedades? Sí. sí, ¿Quedó claro el cambio de base? sí, Bien. ¿Quedó claro los dos tipos de logaritmos que trabajan la mayoría de las calculadoras? Sí. La base Sí. E y la base 10. Sí. Bien. Obviamente hay calculadoras más modernas que la mía, que es la tatarabuela de las calculadoras que tienen ustedes, que trae una tecla que me permite cambiar de base. Los que tengan ese tipo de calculadora, bueno, esperen, control Z, lo que borré, calculen el logaritmo de ese base 57 de 23, Sí, y van a da. ver qué les da. Lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo, pero en definitiva, digo, bueno, no es tan complicado hacer un cambio de base. No. Porque hago el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base, ya sea decimal o natural, y ya tengo el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Qué lindo que es esto, ¿no es cierto? ¿Vieron que son lindos los logaritmos? Ahora, Hasta ahora sí, hasta ahora. ahora sí. Ahora vuelvo a mi relato inicial. ¿Por qué el mundo se volvió loco cuando inventaron, mejor dicho, Napier, el escocés Napier, que entre paréntesis, microcultural, también los logaritmos naturales se llaman logaritmos neperianos, en honor a él. ¿Sí? ¿Por qué se volvieron locos diciendo que le alargaba la vida a los científicos? Bueno, nosotros dijimos que, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, los astrónomos trabajan con números muy grandes, ¿sí? Sí. O los químicos trabajan con números Un pequeño. muy pequeños, no grandes. Entonces, para calcular un albedo, qué sé yo, tenían que hacer, por ejemplo, imagínense esta cuenta. ¿Cuánto creen que pueden demorar ustedes sin calculadora en hacer esa cuenta, como era en la época en que salieron los logaritmos? Un par de días. Un par de días, Mati. Bueno, pero ¿qué tengo acá? ¿Una? división. ¿Y qué hacen los logaritmos con las divisiones? ¿Las transforman en qué?
En restas. En restas. Entonces, obviamente una resta es rápida de hacer. Mucho más rápido que hacer una división. Entonces, los cálculos que antes de los logaritmos llevaban días, como dijo Matías, se hacían en horas. ¿Sí? Y los logaritmos transforman las multiplicaciones, que también es complicado hacer cuando son números muy largos, en sumas. Y las potencias en productos. De ahí fue por qué causó tanta revolución. ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Ven? Bueno, buenísimo. Y como les dije al principio de clase, la química usa esta herramienta matemática y vaya si la usa. Está llena de logaritmos. Y ustedes a esta altura del curso ya habrán visto varias aplicaciones de logaritmos en química, ¿no es cierto? Sí, profe. Por ejemplo, cuéntenme una. En el pH y en el pH. El pH. ¿Qué hizo Sorensen? Sorensen, un químico, definió el pH como ¿qué? El menos El logaritmo logaritmo de, de las concentraciones. De la concentración de Hidrogenión. protones. protones e hidrogeniones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué Sorensen se complicó la vida con logaritmos? No, no se la complicó. Era mucho más fácil, porque antes el pH, ¿cómo se medía? Imagínense, ¿cómo se medía? Con concentración de protones, que eran números ¿de qué forma, por ejemplo? Díganme ustedes. Se escribían en notación científica la concentración molar de los protones antes. Pero no sé cuándo inventaron la notación científica, pero si no, ¿cómo la escribían? 0,000, ¿sí? Eran todos números decimales, con muchos decimales. Imagínense que para sacar cuentas con esos números no era fácil. Para recordarlos no era fácil. En cambio, al hacer este pequeño cambio, Sorensen, que fue uno de los primeros que aplicó las propiedades, dijo, che, ¿por qué con los logaritmos son fantásticos? Y ¿qué logaritmo está usando acá? De 10. De O sea, 10. sería el decimal. El decimal, con lo cual un pH es una potencia de 10. Es un exponente al que tengo que elevar a 10. ¿Se entiende? Dijo, es mucho más fácil, porque entonces la escala va de qué número a qué número. Con pH. Del 1 al 14. De 0 a 14. De 0 a 14. De 0 al 14. Entonces, en vez de estar trabajando con números con 7, 8, 9 decimales, trabajo con números que van del 0 al 14. Miren si no es más fácil. Y yo puedo decir, el pH de esta sustancia es 2,3. Ahora, hagan un favor y eleven 10 a la 2,3. ¿Cuánto le da? $199,53. ¿Por 10 a la? O sea, dice 10 elevado a la 2,3. Perdón. 10 elevado a la menos 2,3. Perdón. Ah, a ver. Claro, porque acá tengo un menos delante. Perdón. Ahora sí. 5,01 por 10 a la menos 3. O sea, supongamos que Sorensen lo haya hecho antes que se inventara la notación científica. Esto es... ¿Sí?
Sí. ¿Me siguen? Sí, ¿Qué profe. les parece a ustedes que es más fácil para trabajar en un laboratorio, para hacer anotaciones, para pasar un informe? ¿Manejar este tipo de números o este? Decimales, profe, primero. Ah, entonces fue un visionario. Sorensen fue un visionario, dijo, qué bárbaro, mirá cómo me cambió todo las mediciones de acidez y alcalinidad de cualquier sustancia, lo hizo más simple. Bueno, pero no acaba ahí. Tienen otra aplicación que también han visto. Les doy una ayudita. HH. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cuál es? El pH es igual El al pH, logaritmo el pH buffer, buffer, sí. claro. Y es igual a El menos logaritmo de la K ácida de la concentración ácida, sí, más el logaritmo, en este caso si es perdón, pH, constante ácida, más el logaritmo de la sal sobre el ácido. de la concentración de sal sobre la concentración de ácido. ¿Sí? Y con el pOH lo que me cambia es que la constante es la básica y acá va a ser sal sobre base. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿tengo que saber trabajar con logaritmos? Y sí, tengo que saber trabajar con logaritmos. Porque supónganse que tienen un problema en química, donde tengo que para un determinado pH, para lograr un determinado pH, tengo que averiguar cuál es la concentración de ácido que le tengo que agregar a la muestra. Tengo que despejar ese denominador que está afectado por un logaritmo. ¿Lo ven? ¿Vamos a llegar a eso? Vamos a llegar a eso. ¿Me preocupo hoy? No. Esto es simplemente una muestra de cómo tengo que manejar logaritmos en química. Y tengo que manejarlo bien. Y tengo que manejar las propiedades del logaritmo, no solo calcular un logaritmo selecto, sino tengo que aprender a manejar las propiedades de los logaritmos. Porque si no, no voy a poder despejar esa fórmula. Bien. Y para terminar esta clase, me voy a quedar con la última propiedad del logaritmo. ¿Cuál era la última que escribimos acá? A ver, alguien que me la dice. Potencia otra potencia, o sea, sería logaritmo de otro logaritmo. Exactamente. O sea, el logaritmo en base b de a la n era igual a N por el logaritmo b de a. en base b de a. Se lee así, logaritmo en base b de a. ¿Sí? Me voy a quedar con eso. ¿Por qué? Porque esa propiedad a mí me va a permitir resolver ecuaciones exponenciales. ¿Qué les parecen a ustedes que serán, a qué les llamaremos ecuaciones exponenciales nosotros? Cuando la incógnita es una potencia. Cuando la incógnita está en el exponente. Claro. Exactamente. Supongamos que yo le digo 3 a la x igual a 5, para no hacerlo algo que lo pueda sacar con cuenta fácil. ¿Cómo despejo la x de ahí? X es igual al logaritmo en base 3 de 5. Muy bien, Leticia. Excelente. Aplico la definición del logaritmo. Es decir, x es igual al logaritmo en base 3 de 5. Y eso lo sé calcular rápidamente.
¿Sí? Pero a ver, supónganse que sea un poco más complicado el asunto. Que yo les diga... ahora no puedo aplicar la propiedad, no puedo aplicar la definición del logaritmo. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Se aplica el logaritmo multiplicado? Claro. Voy a aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque es la única propiedad en esta galaxia, en este universo que vivimos, que me permite un exponente bajarlo, llamémosle así, bajarlo al exponente. ¿Lo ven? Entonces, como es una nueva operación, yo ya sé que en una igualdad yo puedo aplicar la misma operación a ambos miembros de la igualdad. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo tengo una igualdad, puedo sumarle a ambos miembros de la igualdad la misma cantidad. ¿Sí o no? Sí. Y la igualdad se mantiene. Sí. Puedo multiplicarla por la misma cantidad. Y la igualdad se mantiene. Puedo dividirla por la misma cantidad. Y la igualdad se mantiene. Es decir, en cualquier igualdad, si yo aplico la misma operación a ambos miembros de la igualdad, no se altera la igualdad. Entonces, yo aprendí una nueva operación hoy. ¿Cuál? ¿Qué operación aprendieron hoy? Logaritmo. Gracias. Yo puedo aplicar logaritmo a ambos miembros de esta igualdad. Y la igualdad se mantiene. ¿En qué base? 10. Yes. Yo puse 10, pero puede ser cualquier base. ¿Me entiende? Mientras aplique la misma base a ambos miembros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense. Puedo aplicar esta propiedad. ¿Qué pasa con este exponente? Miren, Me va a quedar x menos 2 igual al logaritmo. eso es como que baja multiplicando. X menos 2 Igual Por al el logaritmo. Ah, por el por el logaritmo. logaritmo de 2 igual a, y acá pasa lo mismo. Fíjense. ¿Qué va a quedar acá? X más 3 por logaritmo de 5. Por logaritmo de 5. Entonces, miren, por la magia de los logaritmos, hemos transformado una ecuación exponencial que ninguno de ustedes tenía ni la más remota idea de cómo resolverla porque se quedaron calladitos, en una ecuación que sí puedo resolver. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 2, en definitiva, logaritmo en base 10 de 2, ¿qué es? Un número entero. Un número. ¿Y el logaritmo de 5? También. Un número. Y Profe. existe la propiedad distributiva con los números, ¿no es cierto? Ujú. O sea que yo esta ecuación la puedo resolver fácilmente o no. Sí. Sí. ¿Qué harían para resolverla? Lo primero que haría, ¿qué es? Esto Distributiva. aprendimos cuando vimos ecuaciones lineales. Distributiva primero, entonces me quedará x por logaritmo de 2, que prefiero escribirlo así para no escribir el número decimal, menos 2 por logaritmo de 2,
Y acá también hago distributiva y me quedará x por logaritmo de 5 más 3 por logaritmo de 5. Y ahora que ya no tengo más... Profe, pero no es una suma y una resta. Y si hay una resta acá. Por eso, ¿no era que el logaritmo no es distributivo con respecto a la suma? Pero esa es la potencia. No, no. Ah, cierto. No. Eso es cuando yo tenía esto, por ejemplo. Ahí. Bien, Ahí no, pero acá no tengo eso. ok. Y esto es un número. ¿Me entendés? Bien, bien, bien. Sí, 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 ahora sí. No es lo mismo. Bien. ¿Qué hacía yo con estas ecuaciones cuando ya me había sacado de encima todas las distributivas? ¿Cómo resolvía esta ecuación? Agrupo las X de un lado y los números sin nada del otro. Perfecto. Entonces acá me quedará x por logaritmo de 2, le restaré x por logaritmo de 5, y de este lado me quedará 3 logaritmo de 5, y le sumaré el 2 logaritmo de 2. Listo. Esto, perdón, que era logaritmo de 2. Esto es un número, 0,30-103 si no me equivoco. Este también puedo hacer esta resta. Y esto me da todo un número. Esto ya lo pueden calcular ustedes. Díganme cuánto les sale. Menos 6,782. Ratifiquen o rectifiquen el resultado, por favor. Aparentemente ese es el número de respuesta de X. Ahora, ¿tengo yo alguna forma de saber si lo que hice está bien y si este resultado es correcto? Sí, lo puedo reemplazar en la ecuación original. Ujú. Lo reemplazo acá. Igual no me da a mí. O sea, si lo reemplazo no me da. ¿Pusiste paréntesis cuando calculaste esto? No. A ver. Ah. Entonces le estás pidiendo a la calculadora que te haga otra operación. No es. Claro, ojo, ojo ahí. No, no me da tampoco. Ah, no, sí me da, sí me da. Perdón. Bien. Es decir, las ventajas que tienen las ecuaciones sobre otros tipos de ejercicios en matemáticas es que ustedes pueden saber si lo que hicieron está bien. Siempre pueden verificar la ecuación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, pero Bien. Bueno, entonces, resumiendo, quedó claro la definición del logaritmo, ¿no? Hace falta que la escriba en símbolos, lo vimos en números con ejemplo, pero hace falta que lo ponga en símbolos o la entendieron. entendió. La entendí ya. Bien. Vimos las propiedades que cumplen los logaritmos. Sí. Y vimos los cambios de base, cómo se realiza el cambio de base. Y hasta vimos cómo se puede aplicar logaritmo para resolver una ecuación exponencial. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema? ¿Quedó alguna duda? Quedó claro, profe. ¿Ninguna duda? Por el momento no, profe. Eso. Excelente.